mensaje de la palabra de Dios. Amén. Queremos ser tan cortos y tan precisos aquí en estas calles porque sabemos que el Evangelio ha sido publicado ya en todo el mundo, pero que tenemos que recordarte, amigo, que la palabra de Dios es como un martillo, ¿sí? Que está ahí atinando en el corazón y en la vida del hombre. Por eso es que tú escuchas todos los días que la palabra de Dios es anunciada. ¿Amén? Así que en esta hora yo te invito, amigo, amiga, tú que tienes una Biblia en tu casa, hermano, hermana, tú que estás apartado, que estás de pronto tibio, frío, que estás enfermo, no estás yendo a la iglesia, no estás congregando, en esta hora te invito a compartir la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Segunda Carta a los Corintios, del capítulo 5, verso 16 al verso 19, ahí en tu Biblia, cualquier Biblia, de cualquier versión que sea, ¿sí? O de cualquier organización religiosa que sea, dice lo mismo, porque la palabra de Dios es una sola. Amén. Así es que en esta hora te invitamos a comer el pan de vida. Amén. No es hora de merendar ni de almorzar, pero es hora de escuchar y de alimentarse de la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en esta hora y vamos a tener como tema en esta hora, mientras tú buscas en la Biblia, Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versos número 16 al 19, vamos a tener como tema, amigos, hoy es un nuevo comienzo para tu vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Biblia de la siguiente manera. De manera que, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está o viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué le hemos puesto a este pasaje bíblico, amigo, un nuevo comienzo para tu vida en Cristo Jesús? Porque, ¿sabe? Cada uno de nosotros, los que usted ve aquí, amado amigo, un día tuvimos la oportunidad de poder experimentar el gran poder y el gran amor de Dios. No, toda la vida nosotros no fuimos cristianos, toda la vida nosotros no nacimos hermanitos, no. Un día también estuvimos como usted y como yo, ahí enredados en los negocios de esta vida. Estuvimos enredados en pasiones desordenadas. Estuvimos desordenadamente viviendo en este mundo, ciegos. Sí, y dice la Biblia que a Cristo Jesús le plació hacernos un llamado a la reconciliación y poder darnos un nuevo estilo de vida, un nuevo comienzo de vida. ¿Sí? Por ejemplo, yo te digo rápidamente que hace aproximadamente 30 años atrás, hoy tengo 54, aproximadamente 30 años atrás, Dios me permitió experimentar un nuevo comienzo en mi vida. Cuando me preguntaban a mí, ¿usted cree en Dios? Yo le decía sí, pero solamente era de labios, porque mis obras eran malas, mi corazón estaba alejado de Dios. Yo decía así con mi boca, y dice la Biblia que recién empecé a entender, cuando la palabra de Dios empecé a leer y a escudriñar, cuando dice la Biblia en San Mateo, en el capítulo 15, verso 9, que cuando Jesús estaba desarrollando su ministerio, allá en Jerusalén, la multitud lo seguía, y entonces le decía, Señor, te amamos, Señor, te seguimos porque te queremos, te amamos. Pero Jesús sabe que le supo decir a aquella multitud, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Por eso, amigos, todo tiene un comienzo en esta vida.
Todo empieza por algo en esta vida. Y así empezó mi vida. Hace 30 años atrás, cuando yo tenía 24 años, Dios me permitió experimentar un nuevo comienzo en mi vida y hoy soy una nueva criatura. Hoy las personas que usted ve aquí sentadas también son una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en 2 Corintios que ya no conocemos a Dios por medio de la carne, sino en el Espíritu. Y por medio del Espíritu podemos entender lo que dice la palabra de Dios. Y dice 2 Corintios 5:17, de manera, por el modo, que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas van haciéndose nuevas. Por eso que tú puedes ver que los hermanitos antes eran una persona y hoy son una persona transformada. Y dice la Biblia ahí, justamente en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23. ¿Por qué el hombre está en estos tiempos así? Porque le ha dado la espalda a Dios, por causa del pecado. Y dice claramente ahí que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Quizás tú digas, amigo, ustedes no pecan. Sí pecamos, pero sabe, hay una gran esperanza en Cristo Jesús, que dice 1 Juan capítulo 2, verso 6, que tenemos un abogado que nos defiende y un abogado que intercede por nosotros delante de Dios para que no caigamos realmente, totalmente en el pecado. A su nombre. Entonces hoy, amado amigo, el Señor nos llama a una reflexión y nos llama a entender de que Él quiere dar un nuevo comienzo a nuestras vidas. Hay mucha gente que hoy habla de cambio, que hay un nuevo comienzo en este universo, en este planeta, en este país, en esta ciudad. Pero sabe, primero debemos de preocuparnos de cambiar nuestra vida. Cuando la vida del hombre empieza a cambiar, todo empieza a cambiar, todo empieza a transformarse. Y cuanto más, si Dios cambia la vida del hombre, entonces dice la Biblia en el libro de Salmos, bienaventurado cuyo pueblo Dios es Jehová, a su nombre. Y por eso necesitamos entender que de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Por último quiero decirte, porque te dije que iba a ser breve, en el libro de San Juan capítulo 3, verso número 3 en adelante, dice la Biblia que un hombre, cuando Jesús estaba desarrollando su ministerio en Jerusalén, pasó por ahí donde estaba Jesús, un hombre llamado Nicodemo, que era del grupo de los fariseos, un grupo religioso, y empezó a conversar con Jesús y a decirle, Señor, ¿qué debo de hacer para poder heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para poder pertenecer al reino de Dios? Y Jesús le dijo, ¿sabes? Es necesario que nazcas de nuevo. O sea, en otras palabras, es necesario que empieces a tener una nueva vida. Es necesario que empieces a tener una vida diferente. Es necesario que empieces a pensar de una manera diferente, a caminar de una manera diferente, a actuar de una manera diferente, a pensar de una manera diferente. ¿Por qué, amado amigo? ¿Por qué, amada amiga? Para que Dios empiece a guiar tu vida y puedas tener un nuevo comienzo en tu vida, un nuevo caminar en tu vida. Y sabe, dice que este hombre le dijo, ¿pero qué debo de hacer? Y sabe que Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y dice que este hombre se quedó sorprendido y dijo, como era legalista y era un hombre que no le gustaba que lo corrijan, porque así eran los fariseos en el tiempo de la antigüedad, les gustaba señalar, pero que no lo señalen. ¿Sí? Entonces le dijo, Señor, pero ¿cómo crees tú que yo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer de nuevo? Ante la lógica humana y ante las cosas terrenales, claro, eso es ilógico, pero sabe, para Dios no hay nada imposible. Dice la Biblia en el libro de San Lucas capítulo 1, verso 37, que para Dios no hay nada imposible. Si Dios fue capaz de sacar del vientre del pez a Jonás de 3 días y lo resucitó y lo sacó para que testifique las grandezas y el poder de Dios, Dios va a poder hacer algo por tu vida, amigo. Aunque el médico te haya dicho, amadas amigas, amados amigos, que ya no tienes vida, que tienes 2 meses de vida, que te hayan ensuciado los médicos, que te hayan ensuciado ya de la salud, solamente Dios es el que tiene la única y la última palabra. Por eso hoy quiero decirte en este día que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo transforma, que Cristo edifica, que Cristo moldea, que Cristo restaura, que Cristo levanta. ¿Cuántos alaban a Dios en este día? ¿Y sabe qué le dijo el Señor Jesucristo? Es necesario que tú nazcas de nuevo. Es necesario que tú empieces a tener un nuevo comienzo en tu vida. ¿Sabe cuándo empecé a tener un nuevo comienzo en mi vida? A los 24 años y medio de vida, amado amigo. Y hoy toda la
gente que me conoce se admira y dice, oiga, usted no era antes así y ahora anda como abogado. No ando como abogado, ando como un hijo de Dios, como un siervo de Dios. Porque, oiga, hasta camino diferente, habla diferente, piensa diferente, vive diferente. ¿Sabe por qué? Porque tiene que cumplirse la palabra de Dios que dice que de modo o de manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, tú no esperes un cambio. Tú no esperes un cambio sin Dios. Sin Dios estamos perdidos. Pero con Dios y con Cristo lo tenemos todo. Póngase de pie en esta hora que vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar por esta palabra. Apocalipsis 3:20 dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono. Amado amigo, si tú quieres abrir la puerta de tu corazón y tener un nuevo comienzo en tu vida, si tú anhelas tener un nuevo cambio en tu vida, este es el tiempo. Hoy es el día de salvación. No es mañana. Mañana de pronto podemos estar en un féretro 3 metros bajo tierra, con tanto sol que está viendo. Hay gente que está muriendo de la taquicardia, de los derrames, del corazón. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Así que recuerda, si tú quieres hacer esta oración conmigo, de fe y recibir a Cristo como Salvador y Señor de tu vida, repite conmigo de esta manera. Padre de la gloria, Señor Jesucristo y Espíritu Santo, en este día reconozco que necesito un cambio y he escuchado tu palabra, por lo cual reconozco que soy un pecador y que necesito de tu perdón. Por lo cual en este día, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Inscribe mi nombre y mi apellido en el libro de la vida, para cuando tú vengas en el tiempo del juicio final, pueda decirte, Señor, aquí estoy presente. Si tú has hecho tu oración conmigo, amigo, amiga, busca una iglesia evangélica donde te prediquen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde hasta que síguete gozando en esta hora. Amén. A su nombre, denle fuerte aplauso a Cristo con el grupo La Gran Comisión desde aquí, desde Esmeralda Chiquita, Guayaquil, Ecuador.